Bueno, comenzaremos el repaso sobre el proyecto de investigación. El proyecto de investigación, que es un tema que está relacionado con la investigación científica, ¿no? Ya nosotros hemos analizado qué es la investigación científica. Ahora, comenzamos analizando la definición de anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? El anteproyecto, antes de comenzar a analizar el concepto que le tenemos propuesto, es como una especie de borrador, es un borrador que se hace antes del proyecto. El anteproyecto es una propuesta de proyecto donde son trazadas o esbozadas las líneas fundamentales que se pretenden desarrollar posteriormente en el proyecto. Su finalidad es organizar ideas y empezar a delimitar los objetivos. Ahora, para tener siempre una investigación debemos tener que un problema, ¿no? Un problema que definir un problema de investigación es el combustible que impulsa el proceso científico y constituye la base de cualquier método de investigación y diseño experimental, desde un experimento verdadero hasta un estudio de caso. ¿Correcto? Ya nosotros analizamos en clase qué era un problema, ¿no? Y qué es el punto de partida. Ahora, nosotros tenemos a diario problemas ordinarios. Por ejemplo, tenemos un problema de cómo ir al mercado, cómo ir a un colegio, cómo ir a la universidad, pero eso no constituye un problema científico. Ahora, el problema científico son aquellos que no se resuelven por métodos comunes o por que tienen soluciones comunes, sino aquellos que se utilizan como tal la investigación científica o la metodología de la investigación científica. Formas de enunciar un problema. Existen dos formas de enunciar un problema, la forma declarativa y la forma interrogativa. Los objetivos. ¿Qué son los objetivos de nuestra investigación? Un objetivo de investigación es el fin o meta o el propósito que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica, como le decía anteriormente, el propósito por el que se realiza una investigación. ¿Cómo pueden ser los objetivos? Pueden ser objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos específicos de quién dependen, de los objetivos. Ahora, hipótesis. Desde que se analizó el método científico en el primer año, ustedes ya conocen lo que es una hipótesis. Una hipótesis de investigación es una declaración que realizan los investigadores cuando especulan sobre el resultado de una investigación o experimento. Las hipótesis pueden ser como verdaderas o falsas, pueden ser aceptadas o rechazadas. Por ejemplo, ustedes conocen en química la historia de los modelos atómicos. En un tiempo, muchos de estos modelos atómicos fueron hipótesis que aceptadas, pero después se convirtieron en qué? En hipótesis rechazadas, ¿no? Hasta ahora el modelo atómico actual es una hipótesis como aceptada, pero puede ser que con el tiempo cambie y ya esa hipótesis se convierta en una hipótesis como rechazada. Acá vemos varios ejemplos de hipótesis, ¿no? Para que ustedes los analicen y vean cómo se enuncian cada una de estas hipótesis. Ahora, dependiente de una hipótesis están ¿qué? Las variables, es decir, que las variables están contenidas dentro de una hipótesis. ¿Qué es una variable? El término variable ustedes lo trabajan en las áreas de ciencia, ¿no? Más que todo. Ahora, Arias plantea que una variable es una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambio y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Ahora, tipos de variables. ¿Cómo pueden ser las variables? Hay tres tipos de variables. La variable independiente, que se conoce como causa, la dependiente, efecto, y la variable interviniente, que son variables que intervienen entre la independiente y la dependiente. Vamos a analizar algunos ejemplos.
Para analizar las variables debemos analizar ¿qué? Debemos analizar hipótesis. Por ejemplo, la primera hipótesis dice, al aumentar la altitud, la temperatura ambiente disminuye. ¿Cuál es la causa? La altitud. Sería mi variable independiente. ¿Cuál es el efecto? La temperatura ambiente. ¿Correcto? Entonces, la variable independiente es la altitud y la temperatura ambiente es la variable dependiente. ¿Correcto? Ahora, la otra hipótesis, la reducción de los subsidios generará una contracción económica. ¿Cuál es la causa? Los subsidios. Y sería la variable independiente. ¿Y cuál es el efecto? La contracción económica, que sería la variable dependiente. La justificación. Para nosotros realizar una investigación debe tener una justificación, el por qué se hace esta investigación. Es decir, justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se quiere realizar. Toda investigación debe realizarse con un propósito definido. Debe explicar por qué es conveniente la investigación y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con el conocimiento obtenido. El marco teórico. El marco teórico o conceptual es una de las fases más importantes de un trabajo de investigación. Consiste en desarrollar la teoría que se va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se ha realizado. Es decir, la teoría que yo tengo para qué? Para justificar mi investigación, la que me va a sustentar mi investigación, ¿correcto? Y debe ser una teoría que esté bien planteada. La metodología. ¿Qué es lo que es la metodología? ¿Cómo en este caso, qué método, qué técnica yo utilizo para recoger toda la información? Dice, la metodología de la investigación es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una posición teórica y conduce una selección de técnica concreta o métodos acerca del procedimiento destinado a la realización de tareas vinculadas a la investigación. Los aspectos administrativos. Acá, ¿qué es lo que se tiene en cuenta en los aspectos administrativos? El tiempo que dura la investigación, los recursos con los que debo contar para hacer la investigación, todo eso se tiene en cuenta acá. Mírenlo acá. Son los lapsos, etapas, actividades y recursos disponibles para la investigación. Es decir, cuándo y con qué recursos se llevará a cabo la investigación, en qué tiempo se va a hacer y con qué recursos se va a hacer. Por ejemplo, los gastos ya le decía, puede ser en hojas, en impresiones, en movilidad, en todo lo que se gaste como tal en una investigación y el tiempo que va a durar esta investigación. Muchas gracias.